¿Tú sabes la de cosas buenas que caben aquí? Nosotras que estamos buenísimas. Y esto, que está buenísimo. Es una de las imágenes del día. El Cristo de las Injurias abandona temporalmente las edades del hombre. Este miércoles va a participar en Zamora en uno de los momentos más sobrecogedores de la Semana Santa, la procesión del silencio. Buenas tardes, hoy 30 de marzo es también el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, un sector precario en el que más de la mitad de las mujeres son extranjeras. Muchas de ellas no están contratadas ni dadas de alta en la Seguridad Social. Es uno de los oficios con mayor economía sumergida. En Castilla y León hay censadas unas 13.200. Es la firma del Gobierno y de la Iglesia en un protocolo que indemnizará a las víctimas de abusos sexuales. Muchos no han podido llegar a juicio por la prescripción de los delitos. El defensor del pueblo revisará cada caso. En Castilla y León hay más de 300 jueces trabajando en los tribunales. Hoy vamos a conocer a los 3 últimos que han tomado posesión de su cargo. Valencia, Piedrahita y Benavente son sus destinos. Reunión en Madrid de 3 ministerios para impulsar estrategias industriales en materia de defensa. Buscan la colaboración público-privada. Allí Margarita Robles se ha referido a la guerra de Irán y a la prohibición del espacio del uso aéreo. Alba Villalba. Y ha vuelto a manifestar Robles que el Gobierno de España no permitirá utilizar ni el espacio aéreo ni las bases de Rota y Morón para actividades que impliquen intervenir en la guerra de Oriente Medio. Dice la ministra de Defensa que esto es una guerra ilegal y también injusta. El tiempo mejora y esta tarde tendremos cielos despejados. Suben las temperaturas, Sergio. Poca nubosidad, Antonio, sobre todo en la zona oeste y suroeste de la comunidad. Seguiremos con algo más de nubosidad y precipitaciones, sobre todo en el norte y en el noreste de Burgos. Temperaturas en ascenso, eso sí, con contrastes. De los 10 grados de Burgos pasaremos a los 20 de Zamora a Salamanca. Acompañaremos en Burgos a la pintora iraní Mon Omrani en la inauguración de su nueva exposición. También abordaremos con ella cómo vive desde la distancia el conflicto bélico en su país. Hoy, 30 de marzo, es el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. En Castilla y León hay más de 13.800 personas en este sector y en España la cifra supera las 345.000. Estos datos son los oficiales, los censados, pero detrás hay una economía sumergida en la que muchas mujeres desempeñan esta labor a espaldas de la ley. El perfil más común es el de una mujer latinoamericana de más de 35 años. Más y mejores derechos para las trabajadoras del hogar. Ese es el objetivo que se viene persiguiendo desde hace 10 años. Muy poca gente las daba de alta. El Real Decreto Ley del 2022 significó un antes y un después para este sector. Entre otros derechos aprobados, destacó la prestación por desempleo. Tener una causa para proceder a la extinción del contrato no vale lo que se ha llamado tradicionalmente el desistimiento. A día de hoy son trabajadores a todos los efectos en igualdad de derechos y condiciones. Aunque dentro de la Seguridad Social cuentan con un sistema especial por la particularidad de sus labores. Es verdad que los reconocimientos médicos no son en principio anuales, son trianuales. Ya no es tiempos pasados donde ellas se podían dar de alta, las obligaciones de los empleadores. Ya que de no hacerlo pueden ser sancionados con multas elevadas. Pese a ello, cada año desciende el número de altas en la Seguridad Social, pasando de cerca de 420.000 en 2018 a 345.000 que hay en la actualidad en el conjunto de España. Ese cambio de mentalidad, pudieron ser nuestras abuelas, que me encuentro con una necesidad de una persona que atienda mis necesidades más básicas, la tengo que dar de alta y me convierto en empresaria, pues no es fácil. Siendo ellas las más perjudicadas, se estima que el 95% son mujeres, en la mayoría de los casos migrantes, que ven en esta profesión una salida con la que obtener ingresos. Olga llegó de Cuba en 2017. Graduada en Derecho Laboral, Planificación y Estadística, lo primero que tuvo que hacer fue adaptarse a las circunstancias. Tras pasar por otros trabajos, hace 5 años que entró en su primer hogar y desde entonces ha pasado por otros 6. Trates de hacer las otras actividades un poquito más rápido o todos los días hacer algo diferente para entonces dedicarle más tiempo al señor o a la señora, al que estés ayudando.
En todos ha tenido que adaptarse a las diferentes necesidades de las personas que requerían sus servicios. Las demás partes han sido abuelas, como les digo yo, que ya hay cosas que no pueden hacer, que no deben hacerlas, y tenemos que hacerlas nosotros, hacerlas reír un poco, conversar un poco con ellas, pasear un poco con ellas. Bueno, es compartir la vida de ellas, así, y yo sentirme en ese ambiente de familia. Recuerda especialmente el cambio laboral de 2022, cuando comenzaron a tener nómina y cotización. No teníamos nada, en negro no había nómina, pues era así. Y ahora, con las subidas del salario mínimo, está contenta, aunque pide que también se piense en las familias que necesitan de estos servicios y que quizá no lleguen a ese esfuerzo económico. Así tomaban posesión los últimos 3 jueces que se han incorporado a los tribunales de Castilla y León. Ya están desempeñando su labor en los tribunales de instancia de Palencia, Piedrahita y Benavente. En nuestra comunidad hay más de 300 jueces en ejercicio. Es habitual hablar de ellos por los casos que instruyen o por los fallos y sentencias que dictan, pero no tanto por cómo es su día a día. Nos lo cuentan los jóvenes jueces de las secciones civil y de instrucción de Benavente y Piedrahita. Apenas tienen 27 años y ya visten sus togas en sendos tribunales de Castilla y León. Da un poco de miedo y un poco de vértigo, pero yo creo que sobre todo son muchas ganas y mucha ilusión. La asunción o la llegada al primer destino es simplemente la continuación de este proceso de toma de responsabilidad. El abulense Javier López Luján es el nuevo juez de la sección civil y de instrucción del Tribunal de Instancia de Piedrahita, en Ávila, y la salmantina Carmen Sánchez Rubio es la jueza de la misma sección en Benavente, en Zamora. Así ha sido su primera toma de contacto con sus destinos. Te cuentan un poco sus criterios, tú los suyos, porque al final pues la idea es que la transición sea lo más ágil. Tomar conocimiento de los casos más urgentes o los más importantes del juzgado, que son tanto las causas con preso como los procedimientos de familia y los de violencia de género. Ninguno tiene familiares en la judicatura. Es un mito que está muy arraigado. Y coinciden en una vocación tardía. Nace en primero o en segundo de carrera. Defienden la imparcialidad que ha de tener un juez, pero no están de acuerdo en cómo debe ser la relación con los vecinos de sus destinos. Somos ciudadanos y formamos parte de la sociedad a la que servimos, con lo que hay que desterrar esa idea del juez aislado. Imparcialidad y no relacionarse mucho con el pueblo de manera que pueda perjudicar tu objetividad. Los dos están orgullosos de poder desarrollarse profesionalmente en Castilla y León. Y más datos relacionados con la justicia. Hoy hemos conocido que la carga de trabajo de los órganos judiciales de Castilla y León se situó en 139 asuntos por cada 1000 habitantes. Esta cifra coloca a nuestra comunidad por debajo de la media del país. Precisamente a nivel nacional esta carga ha descendido un 3,2% respecto al año anterior. El protocolo para indemnizar a las víctimas de abusos de la Iglesia irá caso por caso. Hoy el Gobierno, la Iglesia Católica y el Defensor del Pueblo han firmado un protocolo para poner en marcha la reparación de las víctimas. No se establecen baremos económicos y fija el 15 de abril como la fecha para que se puedan empezar a presentar las solicitudes. Desde la Iglesia han hecho un llamamiento a las víctimas. Hablamos de menores o aquellos que incluso en la propia legislación canónica son equiparados a menores en la situación concreta que se produce. Estamos hablando de hechos prescritos o de hechos en el que los acusados han fallecido. A partir del 15 de abril se podrán presentar las solicitudes de reconocimiento y reparación del daño. Se garantiza la reparación integral, psicológica, de asistencia, puede ser de acompañamiento, puede ser restaurativa, puede ser moral. El primer paso será acudir al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Esas solicitudes pasarán por la Comisión de Expertos del Defensor del Pueblo, que hará una propuesta, que trasladará a la Comisión Priva de la Iglesia Católica. Si hay acuerdo, la indemnización, la reparación ya será firme. Y si no hay acuerdo, habrá una comisión mixta. La última palabra es del Defensor del Pueblo. Aunque era una petición de los afectados, el acuerdo no establece criterios económicos. Porque cada caso se va a estudiar en detalle. Todas las víctimas que acudieron al plan Priva y que fueron reparadas por la Iglesia tienen ahora la oportunidad de volver a hacer la solicitud de reparación en el nuevo plan. El Gobierno ha asegurado que trabaja en la exención fiscal de las indemnizaciones. Los ministerios de Industria, Innovación y Defensa han hecho frente común para poner en marcha el programa I+D+, una colaboración público-privada para crear en España tecnología militar. Otro de los objetivos es retener el talento, Alba.
Un programa con el que buscan, dicen, quieren potenciar la innovación de las pymes y también la colaboración público-privada a la hora de desarrollar nuevos proyectos, sobre todo los del emprendimiento. Además, señalan que es una oportunidad para que las pymes puedan prosperar al lado de esas grandes empresas que llaman empresas tractoras. Por delante, dicen, varios retos a los que enfrentarse, sobre todo la retención del talento y conseguir ayudas más flexibles. Garantizar esa participación en los programas. Yo creo que con eso todo viene, porque viene la facilidad de inversión. Inversión a través de ayudas flexibles y ágiles. ¿Vale? Necesitamos plazos de resolución cortos, facilidad en el cobro. Necesitamos soberanía tecnológica, un PEN de AI o un programa de AI para defensa, grande, potente. Que si se pueden ir adelantando las certificaciones mucho mejor, porque cuesta mucho trabajo hacer I+D en las pequeñas empresas. En ese acto, Margarita Robles se ha referido al uso de las bases españolas por tropas norteamericanas. La ministra ha insistido en que el espacio aéreo está cerrado para todos los aviones que vayan a la guerra de Irán. Ni se autorizan las bases y por supuesto tampoco se autoriza la utilización del espacio aéreo español para actuaciones que tengan que ver con la guerra en Irán. Evidentemente las bases están ahí, otras actuaciones se pueden realizar, pero rotunda y claramente España no va a autorizar en ningún caso, ni lo ha hecho, ni lo hace, ni lo hará, la utilización de las bases de Rota y Morón para ir a una guerra contra la que estamos totalmente en contra. Para el Partido Popular, este cierre del espacio abierto se trata de un acto improvisado por parte del Gobierno. Critican que Pedro Sánchez no informara de este asunto durante su comparecencia en el Pleno del Congreso y aseguran que da mensajes contradictorios. Hemos visto cómo Pedro Sánchez y sus ministros han dado mensajes contradictorios. Yo creo que es una hipocresía una más. Hemos visto cómo incluso la ministra de Defensa decía que se estaba cumpliendo los convenios y hemos visto cómo han salido fragatas y ahora parece que todo esto de las fragatas y los aviones que han estado circulando, pues la pancarta de Sánchez del no a la guerra es de pacotilla. Y Estados Unidos e Israel han realizado una nueva oleada de bombardeos contra Teherán y otros puntos de Irán, que ha respondido atacando 2 refinerías en Irak e Israel. La prensa estadounidense apunta a que Donald Trump planea hacerse con el control del uranio y del petróleo de Irán, mientras el presidente norteamericano dice que las negociaciones con los ayatolás avanzan y que van a permitir el paso de algunos barcos por el estrecho de Hormuz. Tras un mes del estallido del conflicto en Oriente Medio, hemos visto cómo el precio de algunos productos se ha disparado, por ejemplo, el de los combustibles. Pero ¿qué pasa con el de la energía? Durante el fin de semana, el precio de la luz se ha desplomado y parece que continuará aguantando esa tendencia a la baja lo que queda de mes. Gracias a las renovables y a la rebaja de impuestos, podríamos ahorrarnos más de un 10% en nuestras facturas. Las renovables y ciertas centrales térmicas han hecho que nuestro país no sea tan dependiente del petróleo a la hora de producir energía. Las condiciones meteorológicas ahora mismo no están siendo malas de cara, por ejemplo, a la generación de energía solar. También nosotros tenemos distintas centrales térmicas de ciclo combinado, donde el combustible, que en ocasiones pues es el gas, no proviene precisamente de la zona donde está ahora mismo el conflicto bélico de Irán. Por eso la incidencia en el precio de la luz es menor que en otros países, aunque el coste final dependerá de la tarifa contratada. Mercado libre, que depende de las condiciones impuestas por la compañía, o mercado regulado, que es el precio voluntario para el pequeño consumidor. Eso sí, a ambas hay que sumarle los impuestos. Uno de ellos, el IVA. Su rebaja repercute en el precio final. La solución generalizada no es bajar el IVA. Si realmente estamos asistiendo ante algún tipo de especulación económica o si realmente asistimos a una subida de precio precisamente por el encarecimiento de esos combustibles, lo que tenemos que ir es a un sistema de fijación de precios máximos. Reclamo que hacen desde Facua y no el único. Tampoco creen que el sobrecoste energético provocado por el apagón lo tengan que asumir los consumidores en cada factura desde aquel 28 de abril. Tenía que ser el responsable, una vez que se determine quién ha sido, el que tuviera que abonar precisamente a los consumidores como usuarios finales las consecuencias de haberse quedado tantísimas horas sin energía eléctrica. Demandas que desde la organización hacen para intentar que el consumidor solo pague por los servicios que realmente disfruta.
Y la negociación de la nueva PAC no termina de convencer a España. El ministro Luis Planas reconoce estar defraudado con la propuesta actual. Pide más financiación y claridad en cómo se va a articular la transición entre periodos. Estamos en el final del mes de marzo del año 26. Muy probablemente esta PAC no podrá entrar en vigor el 1 de enero del 28. Hay que clarificar algunos aspectos de ese enlace entre uno y otro presupuesto, en particular en relación con la intervención sectorial del vino y con las organizaciones profesionales de frutas y hortalizas, para que efectivamente podamos hacer las convocatorias correspondientes. Y a menos de 2 meses para las elecciones andaluzas, una encuesta para ABC deja al Partido Popular rozando la mayoría absoluta, que en esa comunidad es de 55 diputados. Por su parte, Vox se quedaría como está y el PSOE no conseguiría remontar y seguiría cosechando el peor resultado de su historia. A la izquierda, Adelante Andalucía igualaría por Andalucía, partido liderado por Antonio Maillo. Y más sondeos, este directamente sí que le da la mayoría absoluta a Juanma Moreno y convierte a Vox en el partido que más sube, hasta los 16 diputados. El peor parado, el PSOE, que bajaría hasta los 28, 2 menos que en 2022. Respecto a las izquierdas, aquí no vemos tanta igualdad. Por Andalucía sube 1, que por cierto a esta hora sigue negociando una posible coalición con Podemos, mientras que el partido de Teresa Rodríguez se quedaría con 2. En cuanto al calendario político, aquí en Castilla y León, este miércoles tienen que quedar proclamados los procuradores electos. La recogida de actas se ha de producir antes del 14 de abril, que es la fecha fijada para la constitución de las Cortes. A partir de ahí, 15 días hábiles para la proclamación del candidato. Todo esto mientras se producen las negociaciones. Estos pasillos de las Cortes están vacíos, muy tranquilos, después de los movimientos negociadores de la semana pasada. Fue una primera ronda de contactos entre el PP y todos los partidos con presencia en el Parlamento. Para esta semana no hay nada previsto, al menos de forma pública, porque esto no quiere decir que no haya contactos discretos. En todo caso, se retomarán con mayor intensidad después de los días festivos, a partir del 6, cuando se acelerarán las conversaciones de cara al primer hito de esta legislatura, la constitución de las Cortes. En Mansilla de las Mulas, en León, el PSOE ha desbancado a la alcaldesa popular mediante una moción de censura esta misma mañana. Los socialistas, junto a los concejales no adscritos, consideran que la situación del consistorio era insostenible. Andrés Berlanga. Sí, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Mansilla quiere impulsar con esta moción un nuevo rumbo en la gestión municipal ante una situación insostenible, dicen, marcada por la falta de diálogo y entendimiento y el conflicto en los plenos. Los 3 concejales del Partido Socialista y los 2 no adscritos defienden que así es imposible plantear propuestas y trabajar por el pueblo, y han votado a favor con la negativa de los 4 concejales del Partido Popular. La hasta ahora alcaldesa denuncia que esta moción desvirtúa el resultado electoral expresado por los vecinos en una mayoría para su partido. Las últimas municipales ha sido, eso sí, una sesión marcada por la tensión, las interrupciones y llena de reproches. En plena Semana Santa, una huelga indefinida amenaza con complicar el transporte aéreo. Hasta 12 aeropuertos españoles se están viendo implicados por este paro, que afecta a más de 3.000 empleados de la empresa que se encarga de la asistencia en tierra. Son los trabajadores que se ocupan de la carga del equipaje, el repostaje o la coordinación en pista. Durante estos días de mayor circulación aérea se recomienda llevar equipaje de cabina y acudir con tiempo de sobra al aeropuerto. La Junta de Castilla y León incrementará el parque público de vivienda en Palencia con 90 inmuebles rehabilitados mediante el programa Rehabilitare, con una inversión de 5,6 millones. El consejero Juan Carlos Suárez Quiñones firmó en Villada acuerdos con 4 ayuntamientos para ampliar el alquiler en estos núcleos rurales, generando actividad económica durante la construcción y permitiendo recuperar inmuebles y servicios. El total han sido 640 las que llevamos hechas, con una inversión de 39 millones de euros. Nuestra intención es llegar a el año que viene a las 700. En definitiva, nosotros vamos a seguir, ¿no? Es un programa que está sentado ya, no solo seguir, sino que tiene que ser ampliado, y la verdad es que en ese sentido la colaboración de los ayuntamientos es extraordinaria. La colaboración de la Diputación es esencial también para poder, como bien ha dicho la presidenta, llegar a más objetivos y por lo tanto ahí seguiremos, ¿no?
El Instituto Nacional de Estadística ha sacado la nueva encuesta de condiciones de vida. El INE hace especial hincapié en los problemas diarios de los ciudadanos como la eficiencia energética, el transporte o el reciclaje. El 33% de los hogares de Castilla y León afirma que son necesarias las reformas para mejorar la eficiencia energética de sus hogares. Es un punto por debajo de la media nacional. Si nos fijamos en el transporte público, la amplia mayoría sigue utilizando el coche para desplazarse, seguido del transporte público y de la bicicleta aquí en nuestra comunidad. Y finalmente, si hablamos de reciclaje, la verdad es que parece que estamos bastante concienciados. El 81% de los castellanos y leoneses afirma que recicla las botellas de plástico. Pues depende de lo que vayas a hacer. Normalmente el coche, pero cuando vas a Madrid, si se puede, el tren. Sí, separamos los vidrios, la materia orgánica y lo demás. Sí, sobre todo para ir pues a los centros comerciales o a algún sitio que esté como más lejos de lo que puede pues movilizarme el bus. Yo sí que tengo cubos tipo de basura organizados por colores y luego sí que los tiramos en los contenedores. Bueno, reciclamos, nos separamos, que es lo único que podemos hacer. La inteligencia artificial está cada vez más presente en la vida de todos. A través de ella podemos acceder a mucha información y ahora también podemos saber cuáles son las principales preocupaciones de los españoles en el ámbito legal. Todo gracias a una app experta en resolver cuestiones jurídicas. Se llama Alex. Esta inteligencia artificial refleja qué cuestiones del ámbito legal preocupan más a los españoles. El campo con más demanda es el laboral, acumula en torno al 35% de las consultas totales. Bajas, despidos, permisos, días de vacaciones, hay cosas muy sencillas y otras veces pues más delicadas, como puede ser un despido o una incapacidad. Le sigue el ámbito de la vivienda. Temas de vivienda y un montón de casos donde hay pues disputas con el casero, donde hay dudas sobre la renta, subida de alquiler y demás, eso lo vemos un montón. Además, el contexto político y social se reflejan también en las dudas que recibe esta app. La actualidad moviliza consultas. Antes de que se publique en el BOE, por ejemplo, el tema de la regulación masiva, pues aún es un proyecto en curso, ¿no? Entonces, Alex ya es capaz de responder sobre esas cuestiones de actualidad gracias a ese conocimiento que le llega de Legalitas. Ese conocimiento es la clave del funcionamiento de esta IA. Ofrece mucha más precisión que una genérica, se nutre de información actualizada y de situaciones reales obtenidas a través del feedback de abogados. Solo le damos información legal vigente y además, gracias a pues, el conocimiento que nos da Legalitas en su base de datos legales con más de 5 millones de consultas reales resueltas por abogados, pues eso permite que Alex a la vez tenga una guía práctica muy buena de cómo resolver cada uno de los casos. Alex cuenta con unas 15.000 consultas diarias que permiten además medir el termómetro de las preocupaciones legales más comunes entre los españoles. Utilizar la IA para algunas cosas como selección de personal, sí. Gracias a estos algoritmos lo que hemos conseguido es ser mucho más ágiles, más rápidos y que el candidato tenga una respuesta de manera casi inmediata. Pero siempre con un criterio, porque puede provocar desventajas, incluso la propia IA hace cribados que desfavorecen, por ejemplo, a las mujeres. Que en un proceso de selección, tradicionalmente, históricamente, han funcionado mejor los hombres. ¿Qué pasa? Que la inteligencia artificial va a entender que, como tiene una puntuación más alta el género masculino, es el más adecuado. La existencia de sesgos. Esto es que mediante decisiones automatizadas se dejen de seleccionar perfiles que de otra manera sí serían seleccionados. Siempre debe existir el criterio humano, por mucho que la utilicemos. Las personas somos diferentes y lo suyo es que lo evalúen personas. Una decisión automatizada sea revisada por un ser humano y que finalmente sea este el que tome la decisión. Y es que, aunque esté implantada en nuestro día a día, no debe reemplazar al ser humano y por eso es tan importante regularla. Es un momento único en la Semana Santa de Palencia, el encuentro entre la Virgen y su hijo crucificado con otro Cristo de testigo, el del Otero. Un momento que gracias al cambio horario se ha podido vivir en este 2026 a plena luz, ya que habitualmente es una imagen nocturna. Lo que no ha fallado es el silencio y recogimiento con el que se vive este momento de la procesión del Santo Rosario del Dolor de Palencia.
Una de las procesiones más multitudinarias de Salamanca llega cada domingo de Ramos. Más de 650 hermanos participan en la salida de Jesús despojado y María de la Caridad y del Consuelo en su estación de penitencia, entre la Purísima y la Catedral. Los dos pasos son portados a costal en un recorrido marcadamente monumental que cuenta con una masiva presencia de público. También ayer Burgos volvió a mirar al Santísimo Cristo, conocido como el Cristo de las Santas Gotas. A las 8 de la tarde la imagen salió de la iglesia de San Gil para recorrer durante 2 horas varias calles del centro histórico. La procesión avanzó entre el sonido de cornetas y tambores y el silencio del público. Uno de los momentos más destacados volvió a ser la salida y la subida por la escalinata de San Gil. Los militares del Ejército de Tierra de la USAC Santocil desde Astorga protagonizaron un año más el tradicional traslado del Cristo de la Esperanza desde la Basílica de la Encina hasta el Castillo de Ponferrada. Es una de las 2 imágenes que procesionará esta tarde-noche en el Vía Crucis de la capital del Bierzo, el único acto de la Semana Santa de España que entra en una fortaleza templaria. Arranca a las 8:30 de la tarde. Momento inédito, el que ha vivido esta mañana la Semana Santa zamorana. Uno de los pasos más importantes, el Cristo de las Injurias, forma parte de la exposición de las Edades del Hombre, pero también procesiona el miércoles santo. Ha tenido que abandonar temporalmente la muestra de arte sacro. La Cofradía del Silencio comenzaba con los tradicionales rituales con el Cristo de las Injurias en el claustro de la catedral. Otros años solían hacer todo este proceso desde su capilla, pero en este 2026, por las edades del hombre, ha sido necesario cambiar los planes. Esto es algo excepcional, lo de hoy, pero hay que ir haciendo las cosas y la cosa va evolucionando porque la Semana Santa es hija de la ciudad e hija de la sociedad. Momentos después, el Cristo sale al atrio de la catedral con una cuidadosa maniobra por la puerta que lleva al claustro. Era la única opción que habían barajado. El problema era la puerta norte, porque no por el arco luminoso que tienen, sino por lo que tienen dentro. Es mucho recodo que lo han sacado por el otro lado, como estaba previsto. Todo ello para continuar con un acto del descendimiento de lo más peculiar. El Cristo de las Injurias avanza hacia su mesa procesional sobre la que recorrerá a ruedas las calles de Zamora en la tarde del miércoles santo. Es algo inédito, algo que posiblemente no se repita nunca más, pero bueno, había que hacerlo de alguna manera. Dentro no se podía, era imposible, pues había que hacerlo aquí fuera. Vemos al Cristo salir de la plaza de la catedral para ir a la instalación permanente de San Bernabé, pero volverá aquí para el acto del juramento del silencio. Por cierto, que la Fundación Edades del Hombre ha hecho entrega hoy de 5 piezas escultóricas restauradas. Proceden de las iglesias de otras 5 localidades, en este caso de la provincia de Valladolid. Un trabajo posible gracias al convenio de colaboración entre la Fundación y la propia Diputación. Los trabajos se han realizado en el Centro de Conservación y Restauración de la Fundación, ubicado en su sede del Monasterio de Valbuena, en Valladolid. Desde hoy se puede visitar en Aranda de Duero, en Burgos, la muestra retrospectiva de la luz de la acuarelista iraní Mona Omrani. Aunque lleva 26 años en España, sufre en la distancia el conflicto bélico en el que se encuentra inmerso su país. Mona Omrani es una de las acuarelistas más reconocidas a nivel mundial. Nació en Teherán, en Irán, pero lleva 26 años en España. Llegó de la mano de su madre, también artista, que conoció a su padre en una de sus exposiciones en nuestro país. A través de arte, cómo cambia el destino, ¿no? Qué pena que nos enfoquemos en cosas que hoy en día no tiene cabida. Para mí la paz es lo más principal. Mona tiene actualmente exposiciones en países como Corea, China o Italia. Desde hoy también en Aranda de Duero. Está casada con un arandino. Aquí le habría gustado casarse y aquí están bautizadas sus hijas. Me gustaría destacar una obra que es Santa María de Aranda de Duero. Esta exposición cuenta con 45 obras de 3 colecciones diferentes: retratos, escenas urbanas y automóviles. Y son los que más me gustan porque se ve mucho sentimiento. Estos detalles que día a día pasamos por ello y no paramos. Todas hechas con acuarela. Tiene muchísima calidad y el artista lo puede llevar hasta lo más realista posible. La muestra retrospectiva de la luz podrá visitarse en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de Aranda hasta el próximo 24 de abril.